Saludos cubanos de cualquier parte del mundo. Hoy es día 13 de junio del 2021 y voy a hablarles o voy a comentar algo sobre la decisión de la Unión Europea de revisar el acuerdo con Cuba, o sea, las relaciones bilaterales y los acuerdos principalmente de derechos humanos que se ratificaron en el 2017. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación que, por cierto, puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que, tras 4 años, la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias. Es un poco tarde para revisar estos acuerdos después que se han cometido cientos y miles de violaciones de derechos humanos aquí dentro de Cuba, por parte de Cuba y por parte de la Unión Europea también, porque la Unión Europea estaba comprometida a tener en su agenda permanente la cuestión de los derechos humanos aquí en Cuba. Ni un solo cambio significativo se ha producido hasta hoy en Cuba para mejorar el respeto a los derechos humanos, la libertad, el pluralismo político, la dignidad y el bienestar de su población. Derechos garantizados en cualquier democracia, pero negados por un régimen en el que se suceden las detenciones ilegales, las acciones represivas y los trabajos forzados. En Cuba se siguen violando los derechos humanos. No se ha cumplido, además, ninguna de las expectativas tras el acuerdo. No ha servido para nada. Se malvive en una dictadura que manda emisarios a Europa para defender, blanquear y airear al régimen e insultar a quienes lo denuncian. Emisarios que parecen haber convencido a algunos de los que en este Parlamento se autodefinen como progresistas para que traicionen los principios de esta casa y frenen resoluciones como esta. Una doble moral a la que tristemente ya nos tienen acostumbrados. Cuba no puede seguir siendo víctima de una tiranía sin escrúpulos y mucho menos Europa ser cómplice de su juego. Y yo diría, más que violación de los derechos humanos aquí en Cuba, la inexistencia de los derechos humanos, sobre todo al pensador diferente, al pensador de la sociedad civil dentro de Cuba, que desde 1959 ha sido excluida en todos los sentidos de la vida de la sociedad cubana. Desde el 1959 que Fidel toma el poder por medio de la violencia, los derechos humanos en Cuba, para el pensador diferente no existe. Para el resto de la población son violados constantemente. Señor alto representante, 4 años han pasado desde que esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión y Cuba. Casi 4. Gracias. Acuerdo en el cual ambas partes reafirmaban su respeto por los derechos fundamentales como valores absolutos en los que se basa la cooperación. Es lamentable que en estos años no se hayan podido constatar avances por parte del régimen cubano que pongan de manifiesto alguna voluntad para mejorar las condiciones y los derechos de sus ciudadanos. Por el contrario, recientemente la represión está aumentando estrepitosamente
documentándose con más de 1000 actos represivos contra periodistas y activistas de derechos humanos y contando actualmente con más de 150 presos políticos. Los galardonados con el premio Sájarov siguen siendo objeto de persecución y se les impide participar en eventos internacionales tales como aquellos organizados por esta Cámara. Los artistas del movimiento San Isidro, los autores de La Patria y Vida han sido detenidos arbitrariamente y atacados por ejercer su libertad de expresión. Los médicos de las misiones internacionales son explotados laboralmente. Desde la Unión Europea debemos abogar por la libertad de Cuba y de los cubanos. Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación? Muchas gracias. Después que Fidel se afianza en el poder, todas las libertades y los derechos han sido propiedad exclusiva del régimen. Muchas organizaciones internacionales como la Unión Europea, las Naciones Unidas, se han hecho de la vista gorda con respecto a esto. O sea, han un poco que colaborado con el régimen para que se conserven las violaciones de derechos humanos en la isla. La Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi 4 años, esta Cámara aprobó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas. Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Muchísimas gracias. Por ejemplo, la ONU tiene en su consejo Cuba como miembro. Eso es bochornoso. El régimen cubano tiene una particularidad. Que no permite el ejercicio de los derechos humanos, eso desde el 1959, a los cubanos que están dentro de la isla. Por ejemplo, el régimen de Venezuela también es dictatorial, el de Nicaragua también es dictatorial, pero por lo menos tiene algunos espacios, pequeños espacios democráticos. Tienen algunas libertades. Existen partidos de oposición, aunque estén presionados por el gobierno, pero existen legalmente. En Cuba no. En Cuba, automáticamente que toma el poder Fidel Castro, comienza a eliminar todas las libertades y a adueñarse el Estado de los derechos humanos, a pesar de que Cuba sea signataria del Tratado de Derechos Humanos. El régimen decide quién y cómo puede disfrutar de los derechos humanos. Dentro de ese quién y cómo no existe la sociedad civil independiente. Para la sociedad civil independiente, todos los derechos están violados.
Es terrible que en las 27 democracias europeas estén protegiendo a una dictadura que persigue implacablemente desde hace 60 años a su población, que la esclaviza, que la tortura, que la ejecuta, que la asesina, y nosotros les estamos pagando mucho dinero ilegalmente también, señor Borrell, porque se les está dando dinero de la sociedad civil a unas organizaciones que no son sociedad civil, y eso es su organismo el que está generando este tipo de graves irregularidades, financiando paralelamente también a la dictadura como está haciendo. Encima, la dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente, sembrando violencia, sembrando dolor y sembrando realmente todos esos disturbios que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en Chile y que estamos viendo en otros países. Qué tristeza que tengamos que ver esto. Le está hablando una persona que no tiene derechos humanos en Cuba, que ha sufrido en su propia carne esa restricción. Y no en una ocasión, en más de 20 ocasiones. Pero bueno, en resumen, hasta ahora la Unión Europea, defendiendo sus intereses económicos aquí dentro de la isla, sus inversiones, había hecho caso omiso a la violación de derechos. En el 2003 hubo una crisis en que casi hubo una ruptura entre las relaciones, producto de ¿qué? Del asesinato de Fidel Castro de 3 jóvenes que prácticamente no habían hecho nada para merecerse la muerte así, decidir la vida sobre ellos. En ese año también ocurre la prisión de 75 intelectuales o personas que pensaban diferente al gobierno cubano, personas pacíficas. Ninguna había utilizado ningún acto de violencia contra el Estado ni contra ningún ciudadano en particular. Entre la suma de todas sus condenas había más de 1000 años de prisión. Y eso provocó una crisis entre las relaciones de la Unión Europea y Cuba. No digo que se rompieron, porque nunca se rompieron. Fue una posición que asumió la Unión Europea ante tales hechos públicos. Estaba obligada, porque la Unión Europea se basa en el respeto a los derechos humanos. Tiene como base eso. Señor vicepresidente, a todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura y contra la represión. Y por eso digo, y digo con fuerza, no se comprende, señor alto representante, lo que el representante de la Unión ha hecho en Cuba. Dejó todas las cuestiones de derechos humanos en segundo plano y se ha dedicado a defender una de las dictaduras peores de la historia, acusando a nuestros aliados, los norteamericanos, de injerencia. Esto no es una forma de contribuir para mejorar las relaciones, mas para empeorar. Que vuestra señoría no conoce a Rusia, lo podemos comprender. Que no conoce a Cuba y los sufrimientos de los cubanos, no podemos aceptar. Decía que el jueves hace una declaración la Unión Europea para la revisión de los acuerdos violados por la Unión Europea y violados por Cuba. Porque la Unión Europea también consintió la violación de estos acuerdos, al quitándolo prácticamente de su agenda de conversaciones, de compromisos, y dedicarse nada más a lo que le proporcionaba un beneficio económico. Por ejemplo, España, con su cadena de hoteles Meliá,
a Italia con otros beneficios comerciales, de, si se quiere, de explotación a la población cubana. Y Europa se había fijado en eso sin tomar en cuenta el respeto por la dignidad, el respeto por la vida y la libertad del pueblo cubano, porque desgraciadamente los derechos del pueblo no los representa el régimen, pero no los permite tampoco. Con respecto a esto hace una declaración, una desvergonzada declaración, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Dice: Cuba califica de espuria e injerencista resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Espuria e injerencista. Sí, eso es lo que siempre ha dicho Cuba cuando le rectifican una violación, cuando le señalan una deficiencia en el gobierno, una deficiencia abierta, pública ya, siempre culpa de injerencista o de la otra forma de presión de la comunidad de Miami para debilitar la revolución. La revolución que fue hecha con los humildes, pero no para los humildes. Según las propias palabras de Fidel Castro, dice: esta revolución es de los humildes y para los humildes. No, esta revolución nunca fue para los humildes. Fue para beneficiar una clase dictatorial, guiada por él, que toma el poder y automáticamente se hace propietaria de todos los derechos humanos. Entra al poder mediante la violación de derechos también. No instituye en la Constitución del 40. Y bueno, en general se adueña, toma la nación como un feudo. Desde que toma el poder, comienza a robar por la fuerza propiedades que no le pertenecían, que pertenecían a cubanos norteamericanos en estos momentos, o cubanos, o españoles, o norteamericanos, y a tomar por la fuerza todas esas propiedades, que es un robo con fuerza, como el que yo sufrí en el año 18, un viernes 4 de marzo, donde se me apareció aquí una veintena de agentes entre policías, agentes de Villamarita, oficiales del ministerio, y me quitaron una parte de mis propiedades, me quitaron laptop, cámara, memorias, cables y hasta una moto eléctrica. No se me hizo juicio, no se me llevó a juicio, no se me hizo absolutamente nada, sencillamente se me quitó todo eso. Y hasta los días de hoy, supuestamente se me hizo una acusación por receptación. Nunca fue demostrada en ningún proceso jurídico, porque lo que yo tenía eran mis equipos, la mayor parte traídos del exterior por mí mismo. Sin embargo, no se me devolvió nada, ni se me hizo siquiera un proceso judicial donde yo tuviese oportunidad de demostrar la falsa acusación o el falso delito que se me quería imponer. Eso mismo lo hizo Fidel cuando tomó el poder con todo lo que existía dentro de la isla. Consecuencia que trae ahora el reclamo por el tercer capítulo de la ley Helms-Burton. Una ley justa, por supuesto. Porque nadie tiene derecho para
quitarle por la fuerza las propiedades que otra persona, otra institución ha logrado adquirir por métodos legales. Mis propiedades habían entrado por la aduana del aeropuerto y en mi posesión, legalmente. Pero encima de eso, perdí una fianza de 3.000 pesos. Perdí también la moto que era entregada, yo la había comprado aquí, pero había pasado las inspecciones de aduana del aeropuerto y no había cometido delito al comprarla. Era legal. Yo tenía la propiedad legal de la aduana del aeropuerto. Como esos hechos viene cometiendo el gobierno desde 1959 hasta esta fecha. Cuando se establecen las relaciones Unión Europea-Cuba, también existía todo eso. Pero quizás la Unión Europea tuvo la intención de influir en el respeto hacia los derechos humanos. Quizás. Pero después, al afianzar esas relaciones, se quita de la agenda ese capítulo o ese inciso y se centran en el beneficio de estas corporaciones europeas que inescrupulosamente explotan el pueblo cubano. Desvergonzadamente, Cuba califica de espuria e injerencista la resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Resolución que, como ya dije, tenía que haberla tomado antes. Porque ya públicamente, después que se pueden, que entró la internet, que se tienen los teléfonos celulares, públicamente está la violación de los derechos. Y cuanto más personas se incorporan a la sociedad civil, a reclamar sus derechos, más visible se hace todo este tipo de violación. Estar manifestando la solidaridad con el Grupo San Isidro y todos los activistas de los derechos humanos en Cuba, esperando que se mantenga su integridad física y personal. Esperamos que la Unión Europea haga un llamamiento al gobierno cubano para que se eliminen las leyes que impiden la libertad de expresión y asociación. No podemos ignorar los pasos importantes que ya se han dado con el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba, incluyendo la protección de los derechos humanos. También destacamos la importancia del Banco Europeo de Inversión, reconocer Cuba como país elegible para la financiación, como se reconoce también a países con problemas más importantes. Con Cuba tenemos la misma preocupación que tenemos ahora en esta crisis con otros países de América Latina. Proporcionar ayuda económica y sanitaria necesaria para que no sufran retrocesos. Tanto las pequeñas como las grandes conquistas en el camino del proceso de la paz y la democracia son importantes. Gracias. Estamos hablando de un conflicto en el cual una de las partes está gobernada por una organización que desea recibir los beneficios de un sistema internacional, democrático y demás, sin renunciar al terrorismo contra sus propios ciudadanos. Eso es una cuestión muy complicada. Cuando al régimen cubano se le dice la verdad, califica de espuria, de mentira, porque no tiene dignidad ni vergüenza. Ninguno de los que conforman la presidencia ni el Consejo de Estado. Pero a ellos solo les interesa el poder que han mantenido y que mantuvo Fidel durante 62 años, pero ese poder continúa. Está plasmado en la Constitución la restricción de libertades, el absolutismo de los derechos humanos por parte del Estado. Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas han sido aliados incondicionales
del régimen cubano, cubriéndose con el escudo del bloqueo o el embargo norteamericano para justificar las violaciones de derechos humanos acá dentro de Cuba. Que realmente el embargo no tiene que ver nada con las violaciones de derechos humanos dentro de Cuba o la no permisión del ejercicio de los derechos humanos dentro de la nación cubana. Es vergonzoso hacer esa comparación o justificarlo, intentar justificarlo de esa forma. Los altos representantes de la Unión Europea, como Federica Mogherini y Josep Borrell. Federica Mogherini se atrevió a decir públicamente que Cuba es una democracia de un solo partido. ¿Cómo es posible? No fue un error, no fue una ingenuidad de ella. Fue una declaración consciente, abusiva hacia la nación cubana, hacia el pueblo cubano. Josep Borrell es otro aliado incondicional del régimen castrocomunista. Aún en estas condiciones, demostrando la falta de derechos humanos dentro de la nación cubana, aún es capaz de defender y de tratar de cubrir su posición benefactora al régimen, participativa, porque de esa forma se hace partícipe de la violación de derechos humanos dentro de la isla. Este individuo es capaz de defender todavía lo que es evidente. ¿Dónde está su dignidad? ¿Cómo es posible que un individuo que apañe la violación de derechos humanos en Cuba o cualquier otra parte del mundo sea la cabeza que dirige una organización europea de 28 países, que tenga potestad para definir lo que hace esa institución y que representa los ciudadanos de 28 países que se dicen democráticos? O sea, ese hombre representando todo eso apaña la violación de derechos humanos. Es como si todos los ciudadanos de esas 28 naciones también lo hicieran.